Gloria a Dios por eso. Acompáñenme, por favor, hermanos. Vamos a pasar este tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Acompáñenme a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículos del 20 al 21. Vamos a poner atención a este pasaje. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Lo vamos a leer fuerte para que se nos vaya quedando en la memoria. Que el Señor vaya trabajando también en nuestra memoria y nos vaya poniendo aquello que desea que tengamos presente de su palabra todo el tiempo. Dice así esta palabra de Dios. Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21. Todos juntos lo leemos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios que en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Amén. Vamos a orar para poner este espacio en manos del Señor. Cerremos nuestros ojos un momento y pidamos al Señor que nos muestre lo que en su voluntad Él quiere enseñarnos este día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento. Te damos gracias, Señor, por esta asamblea reunida, Señor, en tu nombre. En este momento, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñes lo que tú quieres, Señor, que aprendamos, Señor, en este día. Y Padre, Señor, danos, Señor, la fuerza, Señor, danos, Señor, el querer como el hacer, para ser obedientes, Señor, a todo lo que tú nos exhortas en tu palabra, Señor, como buen Padre que eres, Señor. Gracias, Padre, Señor, y te pedimos que tu presencia, Señor, esté en este lugar, Señor, guiándonos. Padre Santo, todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que al momento de pensar en este mensaje, recibí la idea de que el mensaje girara en torno a la confiabilidad de las percepciones humanas. Está muy de moda, o bueno, es muy común, ¿verdad?, hablar de las percepciones. Yo percibo que esto, yo percibo que aquello, yo percibo, ¿verdad? Y es muy común decir esa frase. Según el simple diccionario, la percepción se define como el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Esa es la definición obvia, simple de lo que es una percepción. Y ahora alguien puede decir, ¿pero qué tiene que ver entonces el pasaje que leímos con las percepciones? Pues tiene que ver mucho porque en el pasaje que acabamos de leer hay un gran problema de percepción. ¿Por qué? Porque hay gente que ve lo malo como bueno, que ve las tinieblas como luz y que ve lo amargo como dulce. ¿Sí? Hay un problema de percepción en las personas que entran en este patrón, ¿sí? Entonces debemos de ser cuidadosos con lo que percibimos. Debemos de ser cuidadosos de tener precaución de que no todo aquello que supuestamente percibimos lo tomemos como una verdad absoluta, porque es una realidad y lo podemos ver alrededor nuestro, que en ningún otro periodo de la historia hubo tanta confusión en nuestra vida como en esta época, basados en lo que supuestamente el hombre percibe. Porque apelando a la percepción, pues prácticamente podemos decir cualquier cosa y tomarlo como una verdad absoluta. Muy bien, la pregunta es, ¿por qué
percibimos mal? Porque bueno, no sé cuántos de aquí haya que puedan decir, yo siempre percibo muy bien. O sea, ¿cuántos hay? Yo creo que no todos y no todo el tiempo, al menos, ¿verdad? Nos atreveremos a decir que siempre percibimos bien y que confiamos 100% en nuestra percepción. Porque la percepción humana finalmente es un área de nuestra vida afectada por el pecado. Y aquí nos vamos a ir remontando un poco en este mensaje a enseñar cierta doctrina, ¿verdad? Que es bastante útil también para que entendamos las cosas. La Biblia nos narra que el pecado tuvo su origen en Adán y Eva. Yo creo que conocen la historia, ¿no? Dios les dijo, no, de todo fruto podéis comer, menos del fruto del árbol de la vida, porque si no, pues bueno, va a pasar esto, ¿verdad? Y va a haber consecuencias. Sin embargo, el diablo los tentó y Eva comió del fruto que el Señor le había prohibido, que le había dicho que no lo hiciera, y posteriormente Adán también. ¿Sí? Entonces, ese pecado tuvo consecuencias. Ese pecado hasta el día de hoy ha afectado a toda la raza humana. Hay una depravación heredada, ¿sí? O sea, el pecado de Adán, o sea, la situación que generó de muerte, ¿verdad? El pecado de Adán ha pasado por todas las generaciones de la historia humana hasta el día de hoy. Y hay una depravación total, ¿sí? El pecado afecta todas las áreas de nuestra vida. La imagen moral de Dios en nosotros ha sido, en aquellas personas que están en pecado, completamente destruida. La imagen de Dios en el ser humano ha quedado completamente, bueno, no completamente, pero en gran parte dañada. Todavía podemos decir que aún con todo y el pecado, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, esa imagen ha sido dañada. Entonces, esa imagen provoca que estemos nosotros por el pecado dañados emocionalmente. Nuestras emociones no funcionan bien. Estamos dañados físicamente. Nuestro cuerpo es frágil y se marchita con facilidad. Estamos dañados espiritualmente. Tendemos al pecado, tendemos a la idolatría, tendemos a desobedecer a Dios. Estamos dañados intelectualmente. Nuestras percepciones, nuestros razonamientos no siempre son los más adecuados. Acompáñenme por favor ahí en su Biblia a Jeremías capítulo 17, versículo 9. Veamos este pasaje, ¿ya todos lo tienen? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice así esta palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La palabra corazón en la Biblia, por si por ahí alguien no recuerda, la palabra corazón en la Biblia implica las emociones, los pensamientos, las decisiones, el raciocinio. Implica toda la personalidad cuando se menciona la palabra corazón en la Biblia. Entonces aquí está hablando de que la persona en sí es engañosa. La persona en sí es poco confiable. La persona en sí no tiene capacidad de ser íntegro delante de Dios, ni de estar santificado delante de Dios por sus propias fuerzas, porque ha heredado una depravación moral que viene desde la caída de Adán y Eva.
Entonces, por nosotros mismos somos engañosos. Por nosotros mismos no podemos decir que somos justos y dignos y con eso presentarnos delante de Dios, así nada más. Porque no se sostendría esa supuesta capacidad, porque no la hay. Y la evidencia observable a nuestro alrededor confirma el grado de maldad que hay en la humanidad, en muchísima gente, incluso en los pequeños, que se oiga feo. Se oye feo decir que en los niños hay algún grado de maldad, pero es verdad. El niño, bueno, hoy es Día del Niño, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de algo de los niños, aunque no sea muy positivo, pero bueno, es para ilustrar el punto, ¿verdad? El niño, fíjense, el niño desea hacer su voluntad, no la de sus papás, no la del abuelo, ¿verdad? Mucho menos la de Dios, todavía no tiene. El niño desea hacer su voluntad. El niño es capaz de calcular y medir hasta dónde puede violar la ley y la autoridad de los padres. El niño finalmente se guía por el principio del placer. Si me da placer es bueno, si no me da placer es malo. Y estamos hablando de niños, ¿sí? Y quiero que vean el Salmo 51, versículo 5, para que digamos que no se quede así como que, el pastor está inventando y está hablando mal de los niños en el Día del Niño. Salmo 51, versículo 5. Vean las palabras de David en este salmo, en este versículo. Salmo 51, versículo 5, dice así: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En pecado hemos sido concebidos, en maldad hemos sido formados, porque eso es lo que la humanidad decidió, digamos, desde aquel entonces, y esa naturaleza se ha venido heredando hasta nuestros días. Y pero pues que ¿por qué? Yo no tengo la culpa, pues es que ellos fueron ellos y yo soy yo, ¿verdad? Pues preguntémosle a Dios, pero es una realidad. Y aquí lo dice en su palabra, se lo dice aquí David: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros no vamos a ser la excepción a esta regla, ni nuestros hijos. Entonces, pues hay maldad desde la más tierna infancia. Claro, obviamente está en responsabilidad de los padres, ¿verdad? Educar, ¿verdad? Enseñar, mostrar la palabra de Dios, ¿verdad? Para que esa maldad, ¿verdad?, vaya siendo atenuada y moldeada por el Espíritu Santo. Pero finalmente el nacimiento en sí trae maldad. Entonces, si ya establecimos esta realidad, entonces los resultados visibles del pecado en nuestra vida se van a mostrar. Y los resultados del pecado se van a manifestar en nuestra mentalidad, en nuestra mente, nuestra percepción, en cómo percibimos las cosas y cómo las razonamos las cosas. Entonces, por eso, esto explica que por naturaleza, por naturaleza tenemos emociones destructivas: ira, rabia, enojo, ansiedad, incertidumbre, miedo, paranoia, inseguridad. Y échele, ¿verdad?, toda la galería, que más se le ocurra. Tenemos también percepciones equivocadas, y como decíamos al principio, nada hay más ahorita de moda que la percepción. Entonces, hay hombres que se perciben como mujeres, mujeres que se perciben como hombres, hombres y mujeres que no se perciben ni hombre ni mujer.
hombres que se perciben perro, mujeres que se perciben gato, hombres que se perciben como niñas, mujeres que se perciben como niños. Un desorden. Entonces ahí podemos ver que la percepción humana, la mente humana, está completamente dañada por el pecado. También ese pecado se manifiesta en nuestros graves problemas de autoestima. Entonces es común que muchos de nosotros enfrentemos alguna crisis en nuestra vida por algún problema de autoestima. Y es muy común que mucha gente caiga en esta depresión porque esas ideas que entran, y entonces hay gente que dice: soy gordo, soy horrible, soy tonto, soy flaco, nadie me quiere, nunca seré feliz, no sirvo para nada, no soy útil para nadie, no hago feliz a nadie, soy lo peor que le ha pasado al mundo, nunca seré feliz. Y palabras como estas que reflejan una autoestima dañada. Y lo peor aún, si vivimos en una familia que todavía era disfuncional y empeoró nuestra situación, pues peor tantito, ¿verdad? Estas ideas, como arañas, se van a ir apoderando de nuestra mente. También el pecado se manifiesta en que tenemos nociones irracionales y empezamos a tener pensamientos que no son muy lógicos, pero que nos sirven para justificar nuestras conductas. Entonces podemos decir frases como, ya lo hemos dicho alguna vez: una no es ninguna, que tanto es tantito, más vale pedir perdón que pedir permiso, yo estoy bien, no me arrepiento de nada, ¿qué tiene? No tiene nada de malo, siempre he sido perfecto, yo nunca me equivoco, y agréguele todas las otras verdades que se le ocurren, que son irracionales. Nunca en la historia la razón humana fue tan exaltada como un Dios como en esta época, y nunca en la historia ha habido tanta maldad que podemos constatarla a nuestro alrededor. Y aún así la razón humana tan excelente como para crear este tipo de cosas, pero lamentablemente usadas una gran mayoría de veces para maldad, para perjuicio, para esclavitud, para opresión del propio ser humano. La era de la razón, la era de la tecnología, pero también la era de la decadencia moral, de la decadencia espiritual. Entonces, hay gente que defiende y que dice: esta es mi verdad. Pero es otro pensamiento irracional. No hay tu verdad. Hay la verdad y tu opinión. Esa es la realidad. Esa es la, valga la redundancia, la verdad verdadera. ¿Sí? Vamos a, por favor, a Romanos capítulo 1. Versículo del 28 al 31. Romanos capítulo 1, versículos del 28 al 31. Y vamos a leer aquí una pequeña muestra de la realidad humana, ¿sí? De la realidad humana cuando está sometida por el pecado. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 31. Síganme por favor con la vista. Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está hablando de gente pecadora, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y ahí está una modesta lista de la condición, de la triste condición humana cuando el pecado es dejado a rienda suelta. Esa es la verdad. Esa es la realidad que el Señor nos muestra. Y podrán inventar conceptos elegantes diciendo que tal vez toda esta lista de cosas que acabo de leer, diciendo que es el libre desarrollo de la personalidad, y te modulan y te barnizan las palabras para que se oigan bonito. Pero la realidad es lo que tenemos, lo que Dios nos muestra. Entonces, entre mayor esté tu percepción ajustada a la verdad, mayor entonces vas a estar en sintonía con lo que Dios quiere. Y bueno, a lo mejor alguien ya comentó, hay mucho negativismo, ¿verdad? O sea, muchas cosas malas se mencionaron. Pero la realidad es que también Dios provee la solución. Y la solución es Cristo. Para eso vino el Hijo de Dios, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. Lo que acabo de leer hace un momento son las obras del diablo, pero el Hijo de Dios vino para deshacer esas obras en todo aquel que se arrepiente y que abandona esa maldad. Los voy a molestar tantito si van por favor al libro de Hechos, ahí adelante, atrasito de Romanos, Hechos capítulo 3, versículo 19. Vean el mandamiento. Noten por favor que esto es un mandato, ¿verdad? Esto es algo que se tiene que hacer. Esto que vamos a leer. Hechos capítulo 3, 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Ahí está un mandato. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra arrepentimiento, creo que ya lo hemos dicho alguna otra vez, viene del griego metanoia y significa cambio de mentalidad. Eso es el arrepentimiento. La obra del Señor Jesús no se activa sino hasta que alguien reconoce su situación pecaminosa, se arrepiente y decide aceptar por fe el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Entonces se requiere el arrepentimiento para acceder a la gracia salvadora de Cristo. Y con ello la imagen moral de Dios quede restablecida en nosotros. Y la imagen de Dios en nosotros se vaya reparando a través del Espíritu, de la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Y aquel que decide arrepentirse y seguir a Cristo, el Señor le da una nueva identidad y le da una nueva perspectiva de lo que es su vida y la realidad de las cosas. A continuación vamos a ver unos pasajes, no es necesario que los busquen, los vamos a mostrar aquí porque como son varios, pues bueno, para darle un poquito más de agilidad al asunto, ahorita como quiera algunos otros pasajes se les va a pedir que los busquen, pero estos no, en estos los vamos a proyectar aquí en la filmina. Isaías 43, versículo 4 y 5. Vean las palabras del Señor.
Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. A mis ojos fuiste de gran estima. No temas, porque yo estoy contigo. Esto no se le dice a cualquiera. Se le dice a aquellos que se arrepienten de sus pecados. Si alguien que vive en pecado, haciendo un reguilete su vida, lo lee, ay, qué padre Dios, qué buena onda, que me estima tanto. No, esto es para los que se arrepienten y deciden darle la espalda al pecado. Los que deciden darle la espalda al pecado, entonces sí, estas palabras Dios tiene para ellos. Otro pasaje, Salmo 139, versículos 13 y 14. Vean, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Fíjense, cada uno de nosotros fuimos formados, dice ahí, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste, ¿en dónde? En el vientre de mi madre. Para los que están a favor del aborto, ¿sí? El Señor crea desde el vientre de la madre. Entonces la creación de Dios, el ser humano es ser humano desde el vientre de la madre. Y aquel que fomenta y hace este tipo de actos está violando el mandamiento de Dios que dice, no matarás. Entonces somos apreciados, los hijos de Dios son apreciados desde el vientre de nuestra madre. Y desde el vientre de nuestra madre podemos tener alguna conciencia, no sabemos, ¿verdad? Pero tal vez desde ese entonces ese niño tiene conciencia del Creador. Formidables, maravillosas son tus obras. El Hijo de Dios es capaz de ver las obras de Dios como formidables y maravillosas. Y estar maravillados y nuestra alma regocijarse en las obras de Dios en nuestra vida. Efesios 2, capítulo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Y aparte dice, ¿qué más? Creados en Cristo Jesús. Aquel que se arrepiente, vuelve a nacer otra vez. Aquel que decide seguir a Cristo, vuelve otra vez a nacer. Esto se conoce en la teología como el nuevo nacimiento. Dice Jesús, nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Pero ese nacimiento es espiritual. Ese nacimiento es de una forma sobrenatural. Y entonces ahí en ese momento somos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios tiene un propósito. Dios tiene un buen camino. Dios tiene un camino excelente para aquel que se arrepiente y decide darle la espalda al pecado. Dios no abandona a su suerte aquel que ha dado la espalda al pecado para seguir a Dios, para seguir a Cristo. Y por último, primera de Juan,
capítulo 3, versículos 2 y 3. Lo podemos leer aquí. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Tenemos esa nueva identidad. Lo veíamos, parte de esto lo veíamos en el estudio ahí el jueves, ahí con la hermana Raquel. Tenemos la identidad de hijos de Dios, que no es cualquier identidad. Es ser hijos de un rey. Veamos lo que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Semejantes a Él a quién? A Cristo. El destino del que cree en Cristo es ser semejante a Él. Ese es el propósito del que sigue a Jesús, ser semejante a Él. Pero esto no se enseña, no se entiende en muchísimos lugares. Por eso las iglesias terminan haciéndose shows, o terminan haciéndose un ritualismo vacío, o termina haciéndose una especie de enseñanza sin ningún efecto en el alma de nadie. Porque la idea es que seamos semejantes a Cristo. Aquí no estamos nomás así para pasar el rato y disfrutar. Qué bueno que pasamos el rato bien, ¿verdad? Y disfrutamos y el compañerismo. Pero nuestro final propósito es ser semejantes a Él. Entonces, esto está preparado para aquellos que aman a Dios, dan la espalda al pecado y siguen a Cristo. Entonces, en la medida en que seamos más y más conscientes de esta realidad, nuestra percepción del mundo, nuestra percepción de nuestra vida, nuestra percepción de nuestra familia, nuestra percepción de todo lo que nos rodea va a cambiar y se va a ajustar a lo que Dios dice que es. Y vamos a tener la percepción correcta y no vamos a estar en estos desórdenes que en el mundo de hoy se manifiestan. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden, de cada quien haga lo que quiera y como quiera y en donde quiera y cuando quiera. Eso no es Dios. Dios es un Dios de orden. Dios creó las cosas con orden. Y esta es la verdad. ¿Sí? No nuestra verdad, mi verdad, tu verdad, no, es la verdad. Porque hoy en día el mundo enseña la verdad es relativa, no existe la verdad, ¿verdad? Y mucha gente repite como merolico, ¿verdad? Es que pues tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad, entonces ya no hay verdad, entonces pues hagámonos locos todos ahí conforme sigamos las cosas, se nos ocurra, se nos antoje y seremos felices. Y ese es el mensaje. Pero no, Dios dice, Dios enseña la verdad. Entonces habrá para aquel que sigue a Cristo una restauración completa de la imagen de Dios. De hecho, Cristo es llamado el nuevo Adán. Ahora sí, por favor en su Biblia, vayan por favor a Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 19. Vean lo que dice ahí, ¿ya todos lo tienen? ¿Ya todos lo encontraron? Romanos capítulo 5, versículo 19 dice así. Y ahí se me perdió. Ya lo encontré. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si la desobediencia de un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán, hizo constituir pecadores a muchos, también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos van a ser constituidos justos y santos. ¿Sí? Por eso la Biblia compara a Cristo
con un nuevo Adán. Y este Adán no cayó en la tentación. Este Adán no cayó en pecado. Este Adán no se corrompió. Este Adán es sin pecado. Este Adán tenía la capacidad de entregar su vida y volverla a tomar. Este Adán es un Adán maravilloso, glorioso, poderoso. Y por eso es digno de confiar en Él. Es digno de que en Él confiemos y depositemos nuestra vida en Él. Entonces el Señor, Dios a través del Espíritu Santo nos va limpiando, nos va corrigiendo, nos va enseñando hasta irnos conformando a imagen y semejanza de Cristo. Y empezamos a ver las cosas como Él las ve, pensándolas como Él las piensa, obedeciendo como Él obedece, hasta llegar a la entera santificación. Este es un concepto que ya nos enseñan en muchísimas iglesias, la entera santificación. ¿Qué significa la entera santificación? Juan Wesley lo definió de una forma muy simple, lo definió como salvación del pecado. ¿Sí? Con el sacrificio del Señor Jesucristo somos salvos del infierno y somos justificados. Con el Espíritu Santo vamos a ser completamente salvados del pecado que opera todavía en nuestras vidas. Y la entera santificación es aquel momento en el cual el pecado ya no reina más en nuestra vida. Por eso aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo se encarga de limpiar de pecado de tal manera que llega un día que el Señor Jesús es totalmente Señor de nuestra vida. Y alguien puede decir, ay, pero es que yo estoy bien lejos de eso y bien difícil, yo no puedo. No, es que no se trata de que puedas, porque realmente no puedes. Es una obra divina. La hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Si tú estás en comunión, si tú estás en obediencia, si tú tienes fe en la capacidad transformadora de Cristo y del Espíritu Santo, Él te va a transformar y un día vas a tener esa entera santificación, porque ese es nuestro destino, ser semejantes a Él. Y este concepto no me lo invento. Es un concepto bíblico. Vamos por favor a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 15. (13 al 15, ¿verdad? Sí. Aquí son palabras del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 15. ¿Ya todos lo tienen? Me espero unos segundillos. Muy bien. Filipenses 3, versículos del 13 al 15. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Bueno, en otras palabras, es lo que estamos hablando, la entera santificación. Amén. La semejanza integral de nuestro ser a Cristo Jesús. Ese es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo no se considera que lo haya alcanzado, por eso él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ¿verdad? Pero dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás,
prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y esa debe ser nuestra actitud. ¿Sí? No va a ser en tus fuerzas, el Espíritu Santo te acompaña, el Espíritu Santo lo va a hacer, pero entrega tu voluntad al Dios y al Espíritu Santo para que Él te santifique hasta el grado del varón perfecto que es Jesucristo, la entera santificación. Entonces, si me fueron siguiendo, recorrimos el camino de los dos Adanes, desde el primer Adán hasta el segundo Adán. Y nuestro camino es recorrer del primer Adán al segundo Adán. La nueva creación. Por eso nacemos de nuevo cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida. Nos arrepentimos de nuestros pecados, renunciamos a ellos y nos apartamos. ¿Sí? Ahí está todo el círculo. ¿Sí? Primera creación, segunda creación. Primer Adán, segundo Adán. El Adán desobediente al Adán obediente. Del Adán impío y pecador al Adán santo. ¿Sí? Y ese es el resumen de la vida cristiana. Ese es el resumen, es el propósito del por qué entonces, por qué estamos aquí, por qué seguimos a Cristo. No lo seguimos para tener un Cristo colgado ahí, un crucifijo ahí bonito. No lo seguimos porque vimos una película de Jesús que nos enterneció y lloramos. Lo seguimos porque queremos ser como Él. Y esa es la verdad, no nuestra percepción, no nuestra percepción equivocada, no nuestro raciocinio sin ningún límite de nada. Entonces, para ir concluyendo, vivimos en una etapa de mucha confusión, de falsas ideas, de falsas ideologías, de falsa percepción, de falso razonamiento. Y paradójicamente se enseña que no hay verdad. Y se entrona el razonamiento humano como el Dios de la verdad, cuando ese Dios solamente nos guía al caos y al desorden, cuando no está encaminado por la palabra de Dios, la verdadera verdad, valga la redundancia. Entonces, Cristo es la verdad. Existe nuestra opinión, nuestra percepción, y existe la verdad. Ajustémonos a la verdad. Abandonemos nuestra percepción y adoptemos la percepción idónea, la verdadera, que es la del Señor Jesús. Ajustémonos a Cristo y vayamos en ese camino, en esa meta del supremo llamamiento. Si ya somos salvos, vayamos en camino, olvidando entonces lo que queda atrás, prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ponernos de pie para orar. Bueno, pues vamos a orar para que reafirmemos esta enseñanza que el Señor nos dio este día. Padre Santo, Señor, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias te damos, Señor, por lo que nos has enseñado en este día. Gracias, Señor, por el alimento espiritual que hemos recibido en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos. Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, en este camino de santificación, hacia la entera santificación, hacia la plena semejanza, Señor, con tu Hijo, Señor. Padre Santo, Señor, no es en nuestras fuerzas, Señor. Danos tranquilidad y paz, Señor. A veces fallamos, Señor, a veces caemos, a veces nos equivocamos, pero prosigamos a la meta, Señor. Confiados en que la obra no la vamos a hacer nosotros en nuestras fuerzas, porque somos incapaces de hacerlo en nuestras fuerzas, Señor.
Vas a ser tú, Señor, el que nos va a llevar a ese grado de semejanza de Cristo, a esa entera santificación que buscamos, Señor, a esa entera santificación a la cual estamos destinados cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé su fruto, Señor, de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Señor, contra las cuales, Señor, no hay ley, dice tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, te damos. Padre, te bendecimos. Padre, ayúdanos, Señor, en este camino, Señor, y que estemos, Señor, confiados en ti, Señor. Tenemos tu sangre preciosa, Señor, para en cualquier falla que tengamos, Señor, recuperarnos y seguir el camino y proseguir hacia adelante, Padre. Que nadie se desanime en este camino, que nadie abandone este camino, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, a todas las familias que están aquí presentes. Bendice, Señor, a cada hijo, cada nieto, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que no pudieron asistir. Padre Santo, bendice, Señor, a todos aquellos que van a oír, Señor, también este mensaje por medio de videos, las redes sociales o de otro medio, Señor. Padre, gracias, Señor, te damos. Te bendecimos y te adoramos, Padre Santo, y confiamos en ti, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros, Señor, y encamínanos en tu verdad. Y Padre, cada vez que nos desviemos, Señor, y pensemos que en crear nuestras verdades, siempre recordemos que hay una verdad, Señor, y que a esa verdad debemos de ajustarnos, y que esa verdad es tu palabra, Señor, que tú mismo, Señor, nos has revelado, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor. Padre, Señor, bendice, Señor, la iglesia, bendice, Señor, a todos los que están en enfermedad, bendice, Señor, a todos los que están en tribulación. Bendice, Señor, esta iglesia de la puerta estrecha, Señor. Ensancha, Señor, la iglesia, Señor. Trae más personas, Padre, para que conozcan, Señor, la plenitud del evangelio, Señor, según tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor, te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.